Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a ver la última parte del tema, de este tema de 4D sociales, y donde hemos visto a lo largo del tema todo lo que ha ido pasando durante el siglo XIX en España, y hoy concretamente nos vamos a centrar en lo que fue pasando en ese mismo siglo XIX, pero en este caso en nuestra comunidad, en Andalucía, ¿vale? Porque ocurrieron cosas bastante importantes y conviene estudiarlas con más detalle y verlo con más detalle, con más detenimiento. Primero de todo, vamos a ver qué es lo que ocurrió en la Guerra de la Independencia aquí en Andalucía. La Guerra de la Independencia, a recordar que esto ya lo vimos en la primera parte del tema, donde el ejército francés entra en España, intenta conquistar en cierta medida España y se inicia una guerra entre el ejército español y el ejército francés. Andalucía desempeñó un papel bastante importante en esta guerra de la independencia. ¿Por qué? Porque en el año 1808, cuando se desencadena esta guerra de la independencia, se produjo la que se denominó la Batalla de Bailén y fue la primera gran victoria militar contra los franceses. Es decir, los franceses entraron por Madrid, empezaron a conquistar, pero precisamente en esta batalla, en la Batalla de Bailén, fue la primera gran victoria del ejército español contra los franceses. ¿Cuál fue otro papel importante que tuvo Andalucía? Concretamente, la ciudad de Cádiz acogió la Junta Suprema Central. ¿Cuál era el papel de esta Junta Suprema Central? Era la que dirigía toda la guerra. Y también tuvo en la ciudad de Cádiz, se produjeron las Cortes que elaboraron la primera constitución. Toda la primera constitución que hubo en España, que fue la constitución de 1812, se desarrolló en la ciudad de Cádiz. Y fue esta constitución que fue conocida como la Pepa, que ya también lo estudiasteis en los personajes históricos el otro día en el tema. Además, ¿por qué fue Cádiz la ciudad elegida para todo esto? Porque en ningún momento estuvo bajo el control de los franceses. Entonces, al ser una ciudad que no estuvo dominada por los franceses en ningún momento, pues fue elegida tanto para ser la Junta Suprema Central como para las Cortes de la elaboración de esta Constitución. Muy bien, continuamos avanzando. Reinado de Fernando VII. Vale, Fernando VII, como bien recordáis, porque esto también lo vimos en la parte de España, él gobernaba como un rey absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que él era el que tomaba todas las decisiones. ¿Qué ocurrió? Que durante su reinado hubo muchos focos de liberalismo. Había muchas personas que no estaban de acuerdo con la forma de gobernar que tenía y hubo muchos focos. Y concretamente en diferentes ciudades de Andalucía, pues hubo estos focos de liberalismo. ¿Qué ocurre? Que también en Andalucía se produce el primer levantamiento contra la política que tenía Fernando VII y fue con el pronunciamiento de Riego, del general Riego. Y esto ocurrió en el año 1820. Y con este pronunciamiento da lugar al trienio liberal, donde otra vez vuelve a restaurarse esta constitución de 1812 y fue el único periodo del gobierno constitucional del reinado de Fernando VII. ¿Vale? Gobierno constitucional porque volvió otra vez a restaurarse la constitución de 1812. Fernando VII, como gobernado como un rey absoluto, pues evidentemente la constitución ahí no estaba, pero en estos 3 años del trienio liberal, otra vez volvió a restaurarse esa constitución. ¿Qué ocurre? Que una vez que pasa el trienio liberal, vuelve otra vez Fernando VII a gobernar como un rey absoluto y en el año 1830 el general Torrijos intenta volver otra vez a restaurar esta constitución con un pronunciamiento concretamente en la ciudad de Málaga. ¿Qué ocurrió? Que su intento fue fallido, fracasó el intento y lo fusilaron junto a todas las personas que intentaron realizar este pronunciamiento en Málaga. Muy bien, continuamos avanzando. El reinado de Isabel II. Vale. El reinado de Isabel II terminó con la Revolución de 1868, que fue conocida como la Gloriosa. ¿Vale? También lo visteis cuando estuvisteis leyendo la parte de los personajes y los acontecimientos, aparecía la Gloriosa. Esta revolución concretamente, esta revolución de 1868, estalló en la ciudad de Cádiz y fue con la sublevación de los generales Prim y Serrano y el almirante Topete, que es este hombre de aquí. Y de esta forma, con el término del reinado de Isabel II, con la Gloriosa, que hizo que Isabel II tuviera que irse del país, comenzó el sexenio revolucionario, que fue, que además principalmente, el primer intento de un gobierno plenamente democrático, es decir, intentando en el sexenio revolucionario instaurar la revolución en España, evidentemente pues, también por supuesto en Andalucía, pero la principal
clave que tiene Andalucía es que esta revolución de la gloriosa estalla en Cádiz, que fue donde se produce. Y por último, la restauración en Andalucía. Ya vimos la semana pasada la restauración en España y vamos a ver la restauración en Andalucía. Una de las cosas fundamentales que estuvimos viendo de la restauración fue el caciquismo, es decir, aquellas personas que tenían un gran poder económico y un gran poder social, que tenían poder sobre personas que trabajaban para ellos. En Andalucía este fenómeno tenía una gran importancia. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de caciques con un gran poder económico y social. Por ello, por estos caciques, fundamentalmente, el movimiento obrero ganó bastante fuerza, porque los jornaleros, las personas que trabajaban para los caciques, pues estaban bastante descontentos. ¿Qué ocurre en Andalucía? Andalucía ha sido siempre y es una tierra, o sea, una comunidad que tiene muchas zonas de tierras de cultivo, tiene una gran extensión de tierras de cultivo y, claro, estas tierras en aquella época pertenecían a la nobleza, pertenecían a las personas que tenían poder económico y un poder social. Entonces, aquellos campesinos, aquellas personas que vivían en el campo pero que no poseían tierras propias, se tuvieron que convertir en jornaleros que trabajaban para esos caciques, que trabajaban para la nobleza. Claro, evidentemente trabajaban en unas condiciones pésimas. Y entonces por eso ellos empezaron a reunirse y empezó a surgir este movimiento obrero. A consecuencia de este movimiento obrero, el anarquismo empezó a arraigar entre esos campesinos que trabajaban, principalmente durante el sesión revolucionario y la restauración, y también el socialismo empezó a extenderse entre la clase obrera y los trabajadores de las distintas minas. ¿Vale? Bueno, espero que lo haya entendido, que os haya servido esta explicación, y con esto te hemos finiquitado. Nos vemos en la próxima.